estas han sido reuniones de carácter público. Y a mí me parece que debiéramos mantenerlas en ese mismo sentido. Creo que eso abona muchísimo a la transparencia y abona sobre todo a darle credibilidad al trabajo de esta comisión, en la medida en que lo que aquí se dice, lo que aquí se escucha, pues puede ser reproducido por los medios masivos de comunicación, y me parece que eso es un privilegio que tenemos y que debiéramos poder utilizar de manera permanente en esta comisión. Gracias. Muchísimas gracias, diputado, por esta apreciación. Con muchísimo gusto lo tomaremos en cuenta y dejar claro y mencionar que previo a las reuniones que llevamos a cabo, todo esto lo rebotamos con los integrantes de la mesa directiva para que todos estemos de acuerdo, y bueno, así seguirá siendo en las subsecuentes y cuidaremos el tema del formato. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues esta es nuestra segunda reunión del día y quiero darle la bienvenida al maestro Jaime Rochín del Rincón, comisionado presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Como ya lo comenté en la reunión anterior, maestro, esta comisión se ha reunido, nos hemos reunido con autoridades estatales, con el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Terminamos hace unos minutos la reunión con el defensor de los derechos del pueblo de Oaxaca. Estamos haciendo lo necesario para que en los próximos días nos reunamos con autoridades federales. Hemos recibido informes por escrito de 8 entidades distintas, de los cuales uno corresponde a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Agradecemos este informe. Este informe ya fue entregado a cada uno de los integrantes de la comisión y este informe incluye las acciones llevadas a cabo por dicha comisión hasta el 13 de julio pasado. Hemos podido confirmar a través de estos informes que se cometieron graves violaciones a derechos humanos en contra del derecho a la vida, el derecho de la libertad, del derecho a la integridad física y de la propiedad privada. Para nosotros sería muy importante, maestro, que nos compartiera su perspectiva sobre las violaciones a derechos humanos, la intervención de liderazgos de la comunidad, la atención y el seguimiento por parte de las autoridades a las familias de las víctimas y a los lesionados, el seguimiento que está haciendo la Comisión Ejecutiva, sus investigaciones, que se nos pueda ampliar y actualizar la información que remitió ya a esta comisión. Es importante y estamos tratando de solicitarle a todos, por ejemplo, el número de personas lesionadas, las características de sus lesiones, si hubo algún tipo de imposibilidad para que fueran atendidos en hospitales públicos, cómo fueron trasladados, si es que la comisión tiene conocimiento de algún tipo de acoso a las víctimas, a sus familias, acoso de índole legal o actitudes inquisitivas al momento de pedir apoyo médico, y lo ponemos así en la mesa porque ha habido diferentes versiones. Sería importante escuchar la suya. Particularmente también si se tiene conocimiento de la situación de los niños y menores de edad que participaron ese día, cuáles fueron los protocolos iniciados y desde cuándo intervino la Comisión Ejecutiva, el seguimiento que está dándole la Comisión Ejecutiva a los involucrados, saber si han recibido el carácter de víctimas los policías que fueron también lesionados, cuáles son los mecanismos implementados para la atención integral de las víctimas, el tipo de apoyo que se les ha brindado, la disposición mostrada por las autoridades por su atención. Nos interesaría, y fue un tema en la reunión anterior, cuál es la naturaleza del fondo que tiene la Comisión Ejecutiva para reembolsar los gastos que los familiares de las víctimas hicieron para atender a sus heridos por el enfrentamiento en Nochistlán, y cuáles son los criterios y requisitos para acceder a los recursos de dicho
fondo. Sería importante también que nos ampliara la información sobre la reunión que sostuvieron el director general de la Asesoría Jurídica Federal y personal de esta comisión ejecutiva con los pobladores de Nochistlán, tras la cual diversos medios de comunicación reportaron que varios servidores públicos fueron privados de su libertad durante varias horas como garantía del cumplimiento de ciertos acuerdos que se consensaron en la primaria Abraham Castellanos. Estos son algunos de los temas que creemos importante sean respondidos por usted. Será primero una intervención de su parte y después escucharemos las intervenciones de los integrantes, primero de la mesa directiva y posteriormente de los diputados y senadores aquí presentes. Muchísimas gracias y bienvenido nuevamente al Senado de la República. Muchísimas gracias, senadora presidenta. Agradezco en primer lugar a esta comisión especial, en particular a su presidenta, la senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, la invitación a acudir a esta soberanía para presentar las acciones de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en torno a los hechos ocurridos, como ya se señaló, el pasado 19 de junio en Nochistlán, Oaxaca. Buenas tardes, señoras, señores legisladores. Es verdaderamente un honor compartir este diálogo con todas y con todos ustedes. Estoy convencido, en primer lugar, de que esta reunión de trabajo fortalecerá los lazos de colaboración entre el Gobierno federal y el Poder Legislativo en torno a algo que nos convoca a todos: la atención a las víctimas de estos lamentables hechos. En fechas recientes, el Estado mexicano en su conjunto ha enfrentado circunstancias que lo han puesto a prueba. Hay que decirlo, casos como Ayotzinapa y Nochistlán nos enfrentaron a algo nuevo, a algo diferente. Han significado un enorme reto para México, para sus instituciones, para toda la sociedad. Estos casos paradigmáticos, por su complejidad, han significado una prueba de fuego para la Ley General de Víctimas, por cierto, y lo voy a comentar desde ahorita, de la cual no ha salido muy airosa, y las instituciones que de ella emanaron, entre ellas la propia Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Ante este reto, hemos tenido que actuar con creatividad, lo voy a decir con inventiva, para solventar cuestiones eminentemente normativas que obstaculizan la atención. Entiendo que algunas de ellas ya fueron tratadas en la pasada reunión que tuvieron y voy en su momento voy a profundizar en ellas. Pero sobre todo hemos de actuar con sensibilidad, con el compromiso de ayudar a quienes han sido víctimas de estos terribles hechos. Por tanto, agradezco enormemente de todo corazón esta invitación y la voluntad política de todos los grupos parlamentarios. Eso fortalece al Estado en casos como este. Al celebrar esta reunión, juntos podemos trabajar para generar acuerdos y vislumbrar soluciones para aquellas personas que en estos momentos se encuentran sufriendo. Trataré en el contexto de lo que iré mencionando de ir respondiendo a las preguntas que la senadora presidenta nos ha ido planteando como tema de discusión con mucho gusto. Como inicio de la discusión, exactamente. Desde que se conocieron los hechos, el propio 19 de junio, el Pleno designó a la comisionada Susana Pedrosa de la Llave como encargada de supervisar de manera inmediata qué estaba sucediendo, la atención. La comisionada Pedrosa conformó un grupo inicial de trabajo especial de seguimiento con el fin de dar atención, si era necesario para nuestra parte, a las víctimas, dar atención de nivel. Desde ese momento, la comisionada Pedrosa sostuvo comunicación con el presidente de la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos y con autoridades estatales, con el propio doctor Luis Raúl González Pérez, así como el segundo visitador, para ofrecer la colaboración o la intervención de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en la medida en que fuera necesaria. Dicha comunicación hasta hoy es constante. Reconozco el trabajo inicial que realizó la comisionada Pedrosa
y así como el apoyo permanente de mis colegas comisionados Julio Hernández Barros y Adrián Franco Cebada. Concluido ese trabajo inicial de la comisionada Pedrosa, bueno, he de decir también que el propio 20 de junio, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas solicitó medidas cautelares a la Secretaría de Salud del Estado de Oaxaca para garantizar la atención médica y urgente de todos los lesionados, para que se realizaran los estudios de gabinete necesarios, para que se hicieran los traslados de emergencia que se requerían, etcétera. Desde el inicio se solicitó eso a la Secretaría de Salud y a las autoridades locales. Concluido el trabajo inicial de la comisionada Pedrosa, personalmente supervisé la atención directa a las víctimas, en coordinación con el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, el licenciado Roberto Campa Cifrián. Desde el inicio se ha trabajado coordinadamente con distintas dependencias del gobierno federal, entre las que se encuentran, por supuesto, con amplia relevancia, la Secretaría de Gobernación, que hemos estado muy cerca de ellos en colaboración, la Secretaría de Salud, la SEDATU, SEDESOL, CEP, Secretaría de Economía y el DIF. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas ha estado abierta al diálogo sin restricciones ni condicionamientos. Yo personalmente, en mi carácter de presidente, he escuchado a todas y cada una de las demandas de las víctimas. Hemos trabajado con gran disposición y apertura en un buen número de reuniones, tanto con las víctimas como con sus representantes y las organizaciones que las acompañan, en Nochistlán, en Oaxaca, en la Ciudad de México. Hoy mismo por la tarde, los comisionados sostendremos una nueva reunión con las víctimas en las instalaciones de la Comisión Ejecutiva, con el fin de acordar una estrategia de atención y muy específicamente este tema de las solicitudes de reembolso que nos están señalando. Entendemos las reservas, y sé que es un tema que también platicaron hace un momento, entendemos las reservas que las víctimas pudieran tener en su acercamiento al gobierno, las entendemos. Por ello trabajamos para atender puentes de confianza que se irán reforzando mediante el cumplimiento de los compromisos asumidos, en la medida, estoy seguro, de que nosotros podamos, haciendo malabares, si se quiere, con la ley y con el reglamento y con tanta disposición, vayamos pudiendo cumplir con las necesidades, se irá generando ese ámbito de confianza, estamos seguros. Atención inmediata, que es uno de los temas que mencionó la senadora presidenta al inicio. La SEAP ha brindado atención psicológica y médica, así como atención médica a diversas víctimas, tanto en Nochistlán como aquí en la Ciudad de México. Hemos estado presentes en más de 5 ocasiones en Nochistlán, atendiendo las necesidades de las víctimas. Gestionamos junto con la Secretaría de Gobernación una caravana de servicios de salud en Nochistlán para realizar valoraciones y canalizar a las víctimas a instituciones de salud, no solo en Oaxaca, sino también en la Ciudad de México. Realizamos junto con la Secretaría de Gobernación gestiones para el traslado y admisión de 5 víctimas directas y una indirecta a diversos hospitales de la Ciudad de México, además de brindarles un seguimiento personalizado y acompañamiento. Además, el pasado domingo, la Comisión Ejecutiva posibilitó el traslado y alojamiento de 106 personas. Eso ha corrido a cuenta y cargo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Entre ellas, lo que preguntaba la senadora Gómez del Campo, niñas y niños. Estas personas están siendo valoradas en este momento por un grupo de médicos de la Secretaría de Salud para definir la estrategia de atención médica. Para ello se instaló una brigada en el lugar donde están siendo alojados. Hasta las 12:15 de hoy se habían revisado 150 personas médicamente. Se habían revisado hoy en la mañana, pues en el transcurso de esta mañana, médicamente a 150 personas, a las cuales ya se ha canalizado a 3 de ellas al Instituto Nacional de Rehabilitación, a 2 al Instituto Nacional de Neurología y 3 más al Hospital Manuel G. González, y siguen las atenciones y las canalizaciones.
Por lo que respecta a la asesoría jurídica, las y los abogados de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas dan seguimiento a 2 carpetas de investigación que corresponden a 8 personas que lamentablemente perdieron la vida derivado de los hechos. A la pregunta que mencionaba la senadora presidenta en relación con los policías, también se ha dado seguimiento a las carpetas de investigación en las cuales los policías son víctimas y también se les está dando acompañamiento como víctimas de delitos. Retos de nivel político. La Comisión Ejecutiva ha trabajado incansablemente para acercarse a las víctimas y proporcionarles los servicios que ofrece la institución para garantizar todos sus derechos que la ley les concede. Actualmente contamos con algunos puentes de confianza con las víctimas a través de los interlocutores que ellos han designado para ello. La Comisión Ejecutiva ha establecido todos los mecanismos para garantizar la confidencialidad de sus datos personales y que no se les criminalice o revictimice. En este sentido, hemos estado abiertos a trabajar con aquellos en quienes las víctimas han depositado su confianza. Hemos optado por acercarnos a las víctimas a través de quien ellos tienen mayor confianza y así obtener nosotros también la confianza de ellos. Como es el caso en su momento de la Defensoría de los Derechos de Oaxaca, con cuyo titular nos reunimos el sábado pasado horas, todo el personal técnico de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Asimismo, seguimos trabajando muy de cerca y en constante comunicación con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, quien lleva la investigación del caso, y por supuesto con las autoridades de la Procuraduría General de la República en relación con sus propias investigaciones. Permanece el reto de fortalecer los lazos con las víctimas, de encontrar la manera de garantizar sus derechos de forma más expedita posible, lo anterior a pesar de las dificultades normativas e institucionales a las que nos enfrentamos. Como comisionado presidente me he reunido personalmente con víctimas en más de 4 ocasiones para escuchar de viva voz todas y cada una de sus necesidades y exigencias. Trabajamos de manera coordinada con todas las dependencias estatales y federales que tienen capacidad de dar respuesta a las demandas de las víctimas. Hemos dispuesto de todos los medios que nos faculta la actual Ley General de Víctimas para que éstas puedan acceder a recursos económicos de manera inmediata, una vez que se cumplen los requisitos que actualmente imponen la ley y su reglamento. En atención a lo anterior, el Pleno de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas autorizó el pasado martes 19 de julio un fondo de emergencia por 2 millones de pesos con el fin de que puedan ser pagados los gastos de alimentación, transporte, atención médica, así como gastos funerarios de quienes perdieron la vida. Cabe mencionar que este fondo es revolvente, así que los recursos están disponibles para garantizar los derechos de las víctimas. No es que sea un límite, pues, sino con eso se abre. Será necesario incorporar a las víctimas al Registro Nacional de Víctimas para que puedan acceder a los recursos del fondo de emergencia y posteriormente a una reparación integral. Esto es fundamental y estamos viendo la manera de concretarlo. Además de las medidas de ayuda y asistencia que se implementen de ahora en adelante, debe de accederse al fondo para garantizar el reembolso de todos aquellos gastos en los que las personas han incurrido a consecuencia de estos lamentables hechos. Gastos que realizaron con muchísimo esfuerzo y que no pueden comprobar. Hay que decirlo claramente, y ahí es donde tenemos que tener toda la iniciativa para entrarle y buscar soluciones y sí reembolsarles, ¿no? Pero sí ha sido un galimatías, por decirlo de alguna manera, encontrar una solución porque la ley establece otras cosas. Por eso les digo que nos está poniendo frente a un reto muy importante este hecho y a la ley le está generando condiciones de revisión. Tenemos que tener en cuenta que estos gastos han significado un golpe brutal a la economía de estas familias, por lo que debemos de garantizar cuanto antes que los recursos del fondo cumplan su propósito, que las víctimas no afronten solas circunstancias tan desfavorables. Atenderemos médicamente a todas las víctimas, les apoyaremos jurídicamente para la presentación de las denuncias correspondientes, así como todo el proceso legal, si ellas lo desean, porque también
es voluntario para ellas, tienen un acompañamiento también jurídico de sociedad civil y nosotros también tendríamos que respetar en su caso esta decisión. Pero si ellas, las víctimas, quieren nuestro acompañamiento, lo tendrán absolutamente. Brindaremos y gestionaremos todos los apoyos médicos, psicológicos, de trabajo social necesarios para que las víctimas puedan recuperar su proyecto de vida. Ayer y hoy, con las víctimas que se trasladaron aquí, hemos estado haciendo trabajo social, apoyo psicológico, apoyo médico, etcétera. La realización de la reunión de hoy por la tarde con las víctimas permitirá generar acuerdos para construir soluciones que transformen la vida de estas personas. Señoras y señores legisladores, las personas a quienes estas circunstancias han lastimado profundamente tienen derechos garantizados por la Constitución y la Ley General de Víctimas. Corresponde ahora trabajar para que estos derechos se conviertan en una realidad palpable, que en verdad transforme sus vidas. Los retos frente a este y otros casos son enormes, y es claro que la Comisión Ejecutiva no puede operarlos en solitario. Para ello requiere la coordinación interinstitucional del gobierno y de medidas de tan gran magnitud como el desafío que enfrentamos. Reconozco en este punto el trabajo y acompañamiento de la Secretaría de Gobernación a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos. Casos como Nochixtlán demuestran que si bien hemos generado importantes avances en materia de víctimas, aún queda mucho por hacer. Estos lamentables hechos afectaron la vida de las personas, de sus familias, de una comunidad y de una sociedad entera. Por tanto, la respuesta del Estado debe estar a la altura de lo que merece la sociedad completa. Les pido, señoras, señores legisladores, con todo respeto, que nos ayuden a que cuando una víctima o un grupo de víctimas toquen las puertas de una institución del Estado mexicano, la respuesta sea ágil y no burocrática. Que la atención sea humana y no revictimizante. La Ley General de Víctimas requiere una transformación de gran calado, a la altura de las circunstancias. Quisiera poder expresarles en este breve tiempo lo difícil que resulta acceder, que eran unas preguntas que hacía la senadora Gómez del Campo, lo difícil que resulta para las víctimas acceder a los recursos del fondo para reembolsar la atención médica que las víctimas ya pagaron, para costear un servicio funerario digno, para garantizar que las víctimas tengan dónde dormir, qué comer en su camino hacia la justicia. Ahora mismo, para poder traer al grupo de víctimas de la comunidad, destinaremos alrededor de 2 millones de pesos para garantizar el traslado, alojamiento, alimentación de estas personas. Estos recursos, señoras y señores legisladores, debieron salir del presupuesto, salieron más bien del presupuesto operativo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, y sin embargo tenemos un fondo millonario, por decirlo de alguna manera, que no puede ser utilizado para esto de manera inmediata, y por eso lo tenemos que hacer de los recursos operativos de la institución, por las dificultades que genera el mecanismo de fondo en el acceso, lo cual es una contradicción. Perdónenme que sea tan explícito, pero ese es el problema con el que tenemos ahora. Estos recursos, señores y señores, debieron haber salido, bueno, del fondo, pero inaccesible, y por tanto debemos encontrar salidas emergentes que a veces parecen insostenibles. De esta magnitud es el problema al que nos enfrentamos. En este sentido, hubo un respetuoso llamado a las señoras, a los señores legisladores, para concretar esta profunda reforma de la Ley General de Víctimas que permita a la Comisión actuar de manera más eficaz y rápida para proteger y acompañar a las víctimas en sus legítimas demandas de atención, justicia y reparación. Reformar la Ley General de Víctimas no es solo necesario, es urgente. Apelo a su sensibilidad, invoco a su conocimiento profundo de los temas que aquejan al país y confío en su compromiso con las víctimas. La Ley General de Víctimas es, en numerosos aspectos, revictimizante. Y no es algo que se pudo haber detectado quizá en un principio, es lo normal. Es una ley novedosa, generosa, amplia en concesión de derechos, pero obviamente cuando se hizo no se conocían cómo podrían operar los mecanismos. Hoy, a 3 años, sabemos dónde están los huecos, dónde se debe corregir y creo yo que debe hacerse, si me lo permiten, de una manera lo más pronto posible. Es imperativo, pues, transformar dicha realidad. Muchísimas gracias. No sé si contesté
todas, pero intenté por lo menos. Muchas gracias, senadora. A la orden, senadores diputados. Muchísimas gracias al maestro Jaime Rochín por esta intervención. Pasaríamos a escuchar a los diputados y los senadores. Primero cedo el uso del micrófono al senador Fidel de Médicis, secretario de esta comisión. Adelante, senador. Muchas gracias, maestro Jaime. Yo inicio diciendo que con mucha diplomacia le ha puesto usted el cascabel al gato. Y yo digo, revisen las versiones estenográficas, se los dijimos, que acceder a los recursos para garantizar los derechos de la víctima no solo iba a ser engorroso, iba a ser prácticamente imposible. Pero qué bueno que viene de esta afirmación del presidente de la comisión, que de manera práctica está viendo cómo resuelve estos asuntos y cómo hay situaciones como esta que se presenta en Nochistlán, en donde es prácticamente imposible que tengan comprobantes las víctimas de cuánto les costó la caja, o cuánto les compró el pan que se acostumbra en los velorios, o cuánto les costó el café que se acostumbra en los velorios también. No les pida eso. Yo creo que tenemos que buscar una salida más práctica a este tipo de asuntos. Hay situaciones que aquí se han venido repitiendo por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Se ha planteado de parte del comisionado defensor del pueblo de Oaxaca, y yo sí quisiera preguntarle de manera particular si tiene usted un inventario exacto de cuántas víctimas existen en este tema de Nochistlán, Oaxaca, porque aquí la Comisión Nacional da una cifra, el comisionado del pueblo da otra cifra, otras personas, hay una guerra de cifra, pues. Yo creo que sería importantísimo tener un inventario exacto, incluso para garantizar su derecho a todo el mundo. Me da gusto escuchar que la comisión está haciendo esfuerzos importantes para que los derechos de las víctimas sean garantizados. No me gusta escuchar que la propia ley tiene trabas para garantizar estos derechos. En el caso de la preocupación tanto del comisionado nacional de la Comisión de Derechos Humanos, el presidente, como el que nos acaba de acompañar, del defensor del pueblo, se habla de la preocupación por la revictimización. Sí, incluso el tema de la ley lo plantea como una posibilidad de que se dé. Sí quisiera saber la actitud que ustedes han visto de parte de las autoridades cuando han solicitado información, cuando se han acercado a que se les dé atención a las víctimas, porque aquí se ha sostenido que incluso hubo policías que obstruyeron la atención de las víctimas. Entonces sería importante saber si usted como comisión tiene conocimiento de actos de esta naturaleza y qué está haciendo al respecto. Por último, decirle que sí nos gustaría, yo en lo particular, tener una plática, revisar todo el articulado de la ley y ver cómo la hacemos ágil, cómo la hacemos efectiva y cómo la hacemos una ley que sea garante de que las víctimas puedan acceder a las defensas de sus derechos de manera inmediata, porque el burocratismo pues es una regla en este país, pero creo que en estos casos no se vale que sea el burocratismo el que impida el acceso a derechos. Muchas gracias, presidente. Encantado de tener la reunión cuando usted me indique. Gracias, presidente. Muchas gracias, senador. Ahora toca el turno a la diputada Mariana Benítez, también secretaria de esta comisión. Adelante. Gracias, presidenta. Pues bienvenido, señor presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Es muy valiosa la información que nos está proporcionando sobre la atención que se ha venido realizando en conjunción con la Secretaría de Gobernación, en particular la subsecretaría de Roberto Campa.
Realmente me sumo a la preocupación que tiene el senador de Médicis en el sentido de reformar, de atender las deficiencias que tiene la Ley General de Víctimas cuanto antes. Ya lo había anunciado el presidente Peña hace unos días también, combinando al Congreso a que se revise de inmediato. Recuerdo que bueno, fue una ley que se aprobó con por un amplio consenso en 2012 y después sus reformas igualmente fueron ampliamente aprobadas por todos los partidos, pero como bien dice usted, no podíamos en ese momento que se expidió la ley tener claridad de cuáles iban a ser en la práctica las deficiencias, las trabas para poder atender de mejor manera o de manera inmediata a las víctimas. Qué bueno que toda ley es perfectible y que afortunadamente basta generar consenso para poder reformarla sin mayor problema. Y sí, también me sumo a que cuanto antes podamos atender este llamado, esta petición para poder revisar esta ley. Por lo que hace a la atención que están realizando, simplemente quisiera pedirle, por un lado, pues sí, que también era mi pregunta, ante esta información tan delicada que nos proporcionó el defensor Peinbert, sí quisiéramos saber qué información tiene usted sobre la negativa o la línea que hubo supuestamente de unos policías a las autoridades hospitalarias en Nochixtlán o en Oaxaca para que no atendieran a las víctimas y a maestros heridos. Sí nos gustaría saber eso. Por otro lado, también es mi preocupación de que podamos tener un reporte del número total de personas que ustedes tienen identificadas como que han requerido atención, entre heridos, entre víctimas en general, a fin de poder saber si realmente faltan, hay números que no cuadran efectivamente, entonces queremos tener claridad en ese dato. Y por otro lado, saber qué es lo que está faltando para poder ingresar a las víctimas en este Registro Nacional de Víctimas. Usted nos dijo que están haciendo los trámites, pero no sabemos realmente qué más hace falta para agilizarlos y que entonces se proceda a que empiecen a acceder al dinero del fondo para los reembolsos, a toda la atención que contempla una vez que cualquier víctima en este país es ingresado al Registro Nacional de Víctimas. Y por otro lado, pedirle que nos pueda mantener informados de los avances que van teniendo en estas reuniones, tanto con el subsecretario Campa allá en Oaxaca como acá, con las reuniones que está teniendo con las víctimas, para saber de qué manera también nosotros podemos intervenir, agilizar, facilitar en la atención. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Toca el turno al diputado Virgilio Caballero. Adelante. Gracias, comisionado, por estar aquí esta tarde con nosotros. Muchas gracias. Me preocupa también, a partir del conocimiento que usted nos da, de que desde el 19 de junio se formó un grupo de atención a las víctimas. El conocer si ese inmediato apoyo que ustedes dieron les ha dado la posibilidad de identificar a las víctimas. Ya lo preguntaron aquí dos compañeros, creo que es muy importante saber cuántas víctimas hay y a qué la comisión denomina víctimas, qué clase de víctimas son. Nos menciona usted que de inmediato, el 20 de junio, se solicitó a la Secretaría de Salud la intervención a favor de las víctimas, pero también que han estado en contacto con Gobernación, con la SEP, con la PGR, de manera que sus fuentes son realmente todas las indispensables para establecer un criterio muy claro de este asunto que ha dado lugar a muchas versiones. ¿Cuántas víctimas son? ¿De qué son víctimas? ¿Cuántas víctimas se produjeron en Nochixtlán? ¿Y cuántas en los acontecimientos que le siguieron durante las
otras 9 horas, 8 o 9 horas en la región misma cercana a Nochistlán. El tipo de lesión, y como ya lo decía la compañera Benítez, ¿qué papel ha jugado aquí la revictimización? ¿La han atendido también ustedes? Hay quejas de que, quejas hasta grado tal que han tenido que venir a atenderse aquí, porque allá no tenían la seguridad de ser atendidos con el respeto y la consideración que tienen sus derechos. De manera que también aprovecho para comentar que me preocupa que la atención a las víctimas esté ahora dependiendo de un acto casi burocrático. No puede ser. ¿Cuánto tiempo se va a tardar esto? ¿Qué podemos hacer los legisladores para llevar a cabo una acción más eficaz? Muchas gracias. Gracias, diputado. Toca el turno al diputado Francisco Escobedo Villegas. Adelante, diputado. Muchas gracias, presidenta. Pues también con el gusto de tenerlo aquí, comisionado presidente. Sin dejar de reconocer lo lamentable de los acontecimientos que ya hemos dicho, de lo doloroso que esto ha significado para el pueblo de Oaxaca y para el país, creo que su exposición nos hace ver un panorama menos dramático que hace un momento. Lo digo con todo respeto, y quiero reconocer solamente y felicitar su participación, su trabajo apasionado, responsable, y compartir con usted algo que ya comentaba. Efectivamente, de pronto la vida nos pone algunas situaciones excepcionales, extraordinarias, que significan un reto, y como bien usted lo decía, es un reto para todos. Es un reto para la autoridad, sí, es un reto para las instituciones, es un reto para la propia sociedad civil, es un reto para todos. Y como aquí se ha dicho, ojalá y que jamás volvamos a tener este tipo de situaciones tan tristes y tan dolorosas. Ojalá y que aprendamos de estos hechos todos, y que podamos evitar cada quien desde nuestro lugar que esto vuelva a suceder. Y como aquí se ha dicho, efectivamente esta es una situación de excepción, y debe de actuarse también de manera excepcional, porque si seguimos la normatividad y los reglamentos y los artículos y todo, pues ahí nos van a hallar y no vamos a poder avanzarle, y vamos a caer en una situación todavía peor de desesperación, sobre todo pues en las víctimas. Debe de encontrarse alguna situación de excepción ahí, seguramente lo están buscando, y seguramente, como bien lo decía el diputado Virgilio, pues es algo que avalaremos todos los diputados y los senadores para que esto pueda hacerse mucho más ágil de acuerdo a la necesidad. Y yo solamente una pregunta, comisionado presidente. ¿Por qué el traslado de las 106 víctimas que usted decía hasta el domingo anterior que usted comentaba? ¿Por qué no antes? ¿Por qué no con mayor agilidad y con mayor prontitud? Y reconocerle nuevamente su trabajo y agradecer la oportunidad que nos dan de estar aquí haciendo también estos comentarios. Muchas gracias, presidente. Gracias. Felicidades. Gracias, diputado. Diputada Angélica Reyes Ávila, adelante. Gracias, presidenta. Primeramente, agradecer y reconocer la presencia del presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, maestro Sergio Jaime Rochín. Escuchar con mucho agrado en un tema tan sensible que ha lacerado a todo nuestro país, y yo decía al mundo entero, de estos hechos ocurridos tan lamentables, y escuchar de manera muy precisa cuando usted habla de la sensibilidad que se tiene que tener como instituciones, pero también además de la voluntad política que se tiene que también asumir en este tipo de conflictos. Definitivamente, cuando se menciona de parte de usted los retos que estos hechos han implicado para esta comisión, pues definitivamente se remite o nos remite a lo impredecible de los hechos lamentables, que por supuesto que ningún ser humano estaríamos a favor de ello.
he dicho en diferentes momentos, en diferentes reuniones, el objetivo común de hoy todos nosotros, primeramente como personas, como seres humanos, como legisladores, es efectivo eso, el derecho irrestricto a los seres humanos como tales. Hablar también de que hoy en esa necesidad urgente de las acciones que han llevado de atención a las víctimas y que dentro de un marco de la ley general hay obstáculos, bueno, pues creo que esa es la parte que nosotros nos toca o nos corresponde coadyuvar como legisladores para que se pueda revisar en el momento más oportuno y urgente, precisamente ante estos hechos. Y por supuesto también decir que escuchar hoy de manera muy precisa, muy ejecutiva de todas las acciones que se han venido dando por parte de esta Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, pues bueno, yo creo que nos queda más que sumarnos con esa voluntad política y pronunciarnos efectivamente en favor de la aplicación de la ley y de la propia justicia. Y yo solamente haría una pregunta en cuanto a los heridos y familiares, que obviamente entendemos que además ya de que se ha dado una intervención oportuna en cuanto a la reparación integral del daño, la pregunta sería de qué manera más se pueden ir garantizando los derechos humanos de las víctimas en los hechos ocurridos en Nochitlán. Muchísimas gracias. Gracias, diputada. Senadora Hilaria Domínguez Arbizu, adelante. Muchas gracias. Es muy interesante escuchar su informe, maestro Jaime Rochín, presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Es muy ayuda mucho a que pensemos después de escuchar que hay un gran número de pacientes o de víctimas que se van a trasladar a México para ser atendidos en diferentes especialidades. Y también escuchamos que durante el proceso y después del proceso de los hechos de Tenochtitlán, se dijo que había policías, porque no podemos afirmar nada mientras no tengamos los elementos de juicio, que había policías que negaron la atención a víctimas que llegaron heridos de bala, hasta que hicieran su propia declaratoria, y que ellos, por razón de su seguridad física, no se negaron mejor a acudir a los hospitales para no ser interrogados. Quiero preguntar si usted sabe de esa circunstancia. Por otro lado, me gustaría que nos comentara, de acuerdo con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, cómo acreditan la calidad de víctimas, es decir, quiénes son y quiénes no son víctimas de estos hechos en Nochitlán, porque hubo gente que salió herida en un lado, en el otro y en el otro, y pareciera que todo lo quieren juntar, y eso ojalá y ustedes nos puedan alentar y iluminar en el conocimiento. Esta comisión de seguimiento a los hechos ocurridos en Nochitlán, Oaxaca, en el marco de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, del cual todas y todos formamos parte, no tiene otro propósito que esclarecer, coadyuvar en el esclarecimiento de la verdad y la realidad de este asunto, con el objeto de llegar hasta el fondo de los últimos acontecimientos y coadyuvar con las autoridades judiciales y se responsabilice con el peso de la ley a quien y de quienes se trate hayan incurrido en este exceso.
en el marco del Estado de Derecho. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora. Ahora toca el turno al diputado Omar Ortega. Adelante, diputado. ¿Algún otro diputado o senador se registra para hablar, para cerrar ya? Vamos. Perfecto. Ok. Gracias, presidenta. Pues, agradezco también la participación del presidente, maestro Sergio Jaime Rochín, a esta sesión de la Comisión Especial para los Hechos Acontecidos en Nochistlán. Y sí tendríamos que precisar el carácter del titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que entre otras cosas le corresponde pues clasificar el tipo de víctima, garantizar en su momento la reparación del daño, determinar quién entra o no, en su caso, al padrón de víctima, o cómo se entiende que es víctima y cómo se puede de una manera u otra garantizar la reparación o el reembolso de la cantidad. O sea, digo, tendríamos que decirlo de manera muy clara, porque está hablando que no es tan dramática la participación del presidente, por supuesto, porque su tarea es la atención a las víctimas de manera clara. Entonces eso es dejarlo claro en esta mesa. Me uno a la propuesta de saber cuánta gente en su momento, en su número de personas han llegado en carácter de víctimas que tiene reportado y clasificado. Segundo, preguntarle en qué momento se entiende que es víctima, ¿no?, para entrar al padrón. Y tercero, ¿qué está haciendo de manera directa esta comisión ejecutiva para lograr la reparación o el reembolso del dinero a las víctimas? Y quisiera también otra pregunta adicional es, se ha dicho por parte del presidente municipal de Nochistlán que él ha pagado o ha apoyado desde 5 a 6 mil pesos a las víctimas. Preguntarle si se ha coordinado con esta comisión ejecutiva o si esta comisión ha hecho algún pago similar a las víctimas, ¿no? Muy bien. ¿Es cuánto, presidente? Sí. Muchas gracias, diputado. Preguntaría si algún otro compañero quisiera hacer uso de la palabra. Perfecto, entonces vamos ahora con el maestro Jaime Rochín del Rincón. Adelante, maestro. Muchas gracias, senadora presidenta. Saludo al senador, diputado. Próximamente. Me gustaría, creo que el tono en general de las preguntas tiene mucho que ver con, este procedimiento burocrático que tanto hemos criticado ustedes y nosotros, ¿cómo está? ¿En qué consiste? ¿Dónde están los atorones, por decirlo de alguna manera, y cómo salir de él, ¿no? Si me lo permiten, daría una respuesta general y luego trataría de contestar como algunos puntos efectivos. A ver, el procedimiento de registro de una víctima, según la Ley General de Víctimas, obedece de la siguiente manera. A nosotros, en primer contacto podemos atender a cualquier persona que se señala, que se dice víctima, y allí no distinguimos si es víctima de delito, de derechos humanos, del orden común, del orden federal. Le damos apoyo médico, atención inmediata, lo que se requiera, que es como hemos estado atendiendo a las personas con las que hemos tenido acceso de este caso en Nochistlán y de todos los demás. Llega, entonces, ese primer momento ahí no hay cuestionamientos, no se requiere mucho más que atender y apoyar, pero después viene un segundo paso, que es el que nos está complicando aquí a veces la vida, pero quiero decirlo muy claramente, desde el principio, para que no haya lugar a dudas, los gastos que han erogado a las víctimas se los vamos a reembolsar. ¿Cómo? Ya ando yo viendo cómo, pero sí se los vamos a reembolsar y muy pronto, ¿no? Eso que no quede duda. Pero bueno, este es el cambio. Entonces se tienen que registrar. El paso de entrada para ser consideradas víctimas es el registro. La ley marca que hay un registro. ¿Y cómo se entra este registro? Se entra, cualquier autoridad nos puede llenar el registro, llenar un formato que llamamos formato único de declaración.
Es un formato de 3 páginas que hemos tratado de hacerlo muy sencillo. Antes era complicadísimo, ya lo hicimos muy sencillo de llenar. Y la autoridad lo puede llenar y ahí nos dice, tal persona es víctima de tal hecho y nos lo remite y entonces el registro lo registra de manera automática, sin ningún problema. ¿Qué pasa aquí? ¿Y cuál es la primera dificultad que nos encontramos? Que las víctimas no dan su nombre. No nos quieren dar su nombre y por eso he dicho yo que nosotros entendemos esa circunstancia. La entendemos, pero nos complica enormemente todo el camino porque el camino de entrada es el registro y entonces tenemos que encontrar. Entonces hemos estado en interlocución directa con quien ha estado más en comunicación con ellas y quien tiene los registros, que es la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, porque como ustedes mismos lo vieron hace un momento, ni siquiera la Comisión Nacional ha tenido acceso a esos datos todavía. Entonces, nosotros hemos estado en comunicación con ellos para decir, a ver, ¿cómo le hacemos? Y hemos buscado soluciones, una que estamos en camino de procesar, y se los digo, claro que esto como es un pleno, es un órgano colegiado, habrá que, pero es el camino que estamos trabajando, es de entrada que primero buscar asegurarles, hoy mismo en la reunión que tengamos hoy, lo que vamos a tratar de hacer es asegurarles la plena custodia de los nombres, asegurarle al defensor de los derechos humanos del pueblo y a las víctimas la plena custodia de los nombres, que ni siquiera los comisionados nos enteremos, pero sí la persona del registro que debe registrarlos para poder proceder. Si eso no camina por alguna circunstancia y no hay manera, vamos a buscar un sistema donde él nos diga, sí los tengo, te doy constancia y aquí están los nombres clave y no sé qué, y de tal manera que puedan quedar registrados. Eso no va a haber problema, pero sí necesitamos que él nos haga la solicitud. Ya lo sabe, ya se lo hemos pedido y seguramente nos le estará entregando la solicitud con los formatos, ya sea en clave o con los nombres, hoy o mañana. Ya con el registro, entonces las personas pueden tener derecho al reembolso de los gastos que han ido realizando y a otro tipo de derechos, por supuesto, que no han sido mencionados aquí y que tienen que ver con becas, con apoyos, con acompañamientos, etcétera, ya más a largo plazo. Pero en el caso del reembolso, que es lo que hasta hoy por hoy han solicitado de manera directa, tenemos el siguiente reto es esto de que han hecho ellos una serie de gastos que no tienen manera de comprobar. Y que la ley nos señala, la ley y el reglamento nos señala que nosotros no podemos dar recursos sin comprobación. Y muy específicamente en el caso de facturas de gastos médicos, creo que ya lo comentó, nos pide la ley y el reglamento que sean facturas contables, o sea, fiscales. Lo cual espero que se cambie muy pronto, ¿no? Porque sí es una complejidad enorme andar pidiendo eso a las víctimas. Además no tiene, creo que no es necesario pues para ningún efecto, porque pues no van a pagar impuestos de eso. Pues no, pero para nosotros la cosa es pagarles. Entonces nosotros sí lo vamos a hacer. Estamos encontrando un sistema, hoy lo platicaremos con ellos y yo espero que en estos próximos días, en esta misma semana, el pleno de la Comisión Ejecutiva, la comisionada y los comisionados podamos reunirnos para aprobar las cosas que se tengan que aprobar para que todo quede listo, para que en cuanto ellos también estén listos puedan ser reembolsados. No, ellos también necesitan estar listos. Ese también es un dato importante señalar. ¿Por qué? Porque otra de las cosas que tiene, de las cosas burocráticas que tiene la ley es que nosotros el fondo es un fondo de pago, según la ley. Es decir, lo que hace este fondo es un fideicomiso. Lo que hace este fideicomiso, que está en un banco público, es hacer cheques nominativos a cuenta, para depósito en cuenta de la víctima. Pero pues estas víctimas no tienen cuenta bancaria y por supuesto nosotros se las podemos abrir, pero no nos van a dar los nombres ni nos van a dar las condiciones para que les abramos, ni puede ser ese el camino. Entonces están buscando otras, me da un poco de pena hablar de estas burocracias, pero así está la ley, pues así está. Estas son los trámites engorrosos que debemos desaparecer y que debemos de encontrar las salidas, ¿no?
Entonces, eso estaría excelente. Pero bueno, por lo pronto, como eso puede tardar algunas semanas, nosotros de inmediato sí tenemos que empezar a reembolsar. Eso lo tengo muy claro. Entonces, encontraremos ellos están buscando una manera de asociarse, de manera que nosotros le paguemos a la sociedad, y así no tengan, y allí ellos mismos es una manera de organizarse, pues. Estamos trabajando con ellos. En cuanto ellos también estén listos, lo podemos hacer. Si ellos quieren, si algunas víctimas quieren directamente buscar el reembolso con nosotros y nos dieran sus datos o lo que sea, pues sería muy rápido. Pero también estamos respetando el estilo asociativo que ellos están tomando como asamblea y no estamos buscando disolver ese tipo de relación que ellos están manejando para no generar un conflicto de otro carácter, ¿no? Que pueda interpretarse que nosotros estamos, pues no sé, dividiendo o queriendo comprar, por decirlo de alguna manera, sino que sea muy transparente, y es un derecho que ellos tienen. Entonces hay que buscar la manera de hacerlo. Yo estoy seguro que vamos por buen camino, pues. Sí tenemos que hacer esta tramitología por lo menos inmediata y ponernos de acuerdo con ellos, porque si no, los estamos poniendo en condición de revictimización. Porque si no, ellos pueden ser, imagínense ustedes, estaría mucho peor, revisados del dinero que les entregamos y decir, oye, no justificaste suficientemente bien, entonces devuélvemelo. Entonces, eso sí sería catastrófico. Entonces nosotros, por defensa de las víctimas, para asegurarles que esto no vaya a ser, sí tenemos que generar una caparazón, una protección para que todo esté absolutamente transparente. Y le tomo la palabra a la senadora Hilaria, donde dice cómo nosotros podemos ayudar a que esto quede. Yo sí, a ver, si ustedes nos ayudan, y creo que lo mismo planteó el defensor del pueblo, si ustedes nos ayudan con un punto de acuerdo donde nos señalaran pues algunos caminos que pudieran ustedes avalar para que este pago fuera más eficiente, nosotros, yo encantado de recibir de ustedes, pues, un punto de acuerdo donde nos señalen, porque eso nos fortalece con elementos, decir, bueno, pues la propia comisión especial está interesada en que estos pagos se hagan lo más pronto posible. O sea que sí agradecería mucho que nos hagan un punto de acuerdo a nosotros, a la Secretaría de Gobernación o a la propia Secretaría de Hacienda, para que pudiera, a la Secretaría de Hacienda a lo mejor para que pudiera como encontrar la manera de sustituir ese requisito fiscal por otro tipo de aseguramiento, etcétera. Para nosotros sería maravilloso. Ahora sí, trato de irme a planteamientos muy específicos que se hicieron. A ver si no me equivoco. ¿Cuántas víctimas? Pues ahora sí que esa es la gran pregunta. Nosotros, para nosotros las víctimas no son solo las personas, ese es todavía un tema mayor, no son solo las personas heridas, ni son solo los fallecidos, sino son todas sus familias. Y entonces el número de víctimas para nosotros obviamente va a ser mayor. Estamos hablando ahorita de 150 personas que están aquí siendo atendidas. No todas ellas son víctimas directas, algunas son víctimas indirectas, son familia de las personas que están siendo atendidas. En datos, digamos, preliminares que tenemos nosotros, podemos hablar de, a ver, por acá tenía yo el número, déjenme ver de dónde con tanto dato. Estábamos hablando de, quería dar el número exacto. Ahí me lo traen. Muchas gracias, porque me lo acabas de dar y ya lo perdí. O sea, la información que nosotros contamos, o sea, nosotros podemos atender a muchas personas en ese carácter, pero con la información oficial que contamos tenemos, 8 personas fallecidas en una investigación federal, 70 policías federales heridos, y entre 90 y 95 personas de los que tenemos algún dato heridos por parte, que es el señalamiento de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca. Ahora,
llegará el momento en que en la solicitud que él nos haga en estos días nos va a dar un número específico de víctimas directas. Ese número no lo tenemos hoy por hoy, porque no nos ha sido remitido, y sé que nos será remitido de manera inmediata. Tiene que serlo porque es la puerta de atención, aunque no nos dé los nombres o lo que sea, pero sí nos tiene que dar números y claves de víctimas directas. Estamos hablando más o menos de ese número de herido entre 90 y 95. Bueno, esto respecto de la pregunta del senador de Médicis. Si las autoridades han revictimizado, el tema de si los policías obstaculizaron la atención, primero me permitiría, ahora sí que no es curarme en salud, sino explicar la naturaleza de la comisión ejecutiva. A nosotros como comisión ejecutiva nos toca atender a las víctimas. Creo que el diputado del PRD lo señaló muy claramente. A nosotros, perdón, se me olvidó su nombre. Omar, el diputado Ortega, lo señaló muy claramente. A nosotros nos toca atender, independientemente de cómo hayan sido los hechos o no. A nosotros nos toca atender a las personas que tienen carácter de víctima y calidad de víctima. En ese sentido, sí hemos recibido señalamientos por parte de algunas personas, específicamente de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, que esto pudo haber pasado. En las conversaciones que nosotros hemos tenido con servicios de salud, etcétera, no hemos recibido esa misma información. Yo creo que eso lo tendrá que determinar finalmente la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en su carácter de autoridad investigadora, y cuando lo determine nosotros podemos entrar a un proceso ya de reparación integral, si es que efectivamente hubo esas violaciones de derechos humanos, que serían unas nuevas violaciones, sería una revictimización muy grave. Si el caso fuera así, sería de enorme gravedad. Diputado Caballero, ¿cómo se identifica? ¿Qué clases de víctimas? Bueno, ya lo mencioné. Hay víctimas directas y víctimas indirectas, y en ese sentido, yo estoy consciente de que el número de víctimas para nosotros, cuando podamos tener acceso al registro, podrá llegar a 300, 350 víctimas, sumadas las víctimas directas y las víctimas indirectas, ¿no? Pero estoy esperando que primero tener claramente el dato de las víctimas directas. Esto de depender de un acto burocrático, creo que ya más o menos, sí, es verdad, y ojalá pudiera, y vamos a saltarlo, lo estamos saltando, pero que ustedes nos lo señalen expresamente nos ayuda muchísimo frente, ¿no? Porque permítanme ser muy explícito, muy espontáneo, muy natural, pero quiero decirles, es que el dinero que nosotros estamos dando para las víctimas es un dinero que es fiscalizado por la Auditoría Superior de la Federación cada año. Y efectivamente hay una fiscalización excesivamente detallada de cada movimiento. Y es justo y es razonable, porque ese dinero es de las víctimas, y pues podríamos nosotros estar medio jugando con el dinero, lo cual sería una cosa sumamente grave, y por eso debe estar sumamente vigilado. Entiendo que esto es evidente que tiene que hacerse, y la misma Auditoría Superior de la Federación y todo el mundo estará de acuerdo en que tendrá que hacerse, pero si se fortalece con los elementos de la propia autoridad que emitió la ley, la normatividad y el espíritu de la ley, pues a nosotros sí nos ayuda mucho, ¿no? No sé si, perdón, no sé si me falta algún cuestionamiento específico de responder o... ese dato es importantísimo. Perdón, muchas gracias, diputado Escobedo. A ver, me parece muy importante señalar esto. A ver, hay un tema aquí primero de confianza, de generación de confianza. Las víctimas primero fueron atendidas en Oaxaca, en hospitales locales. A veces ellos señalaron malos tratos o malas atenciones allí, otros
no lo señalaron, fueron atendidos con normalidad, pero sí hubo una primera atención ahí. Nosotros, como señalé, hicimos una solicitud desde el primer día de que se cuidara y no se revictimizara y que se atendiera. Cuando la PGR y la CNDH deciden, ambas instancias, atraer toda la investigación, entonces la Comisión Ejecutiva entra con pleno derecho, por decirlo de alguna manera, y ya no a solicitar que atiendan a nivel local, sino con posibilidades de intervenir. Y en ese sentido nos empezamos a reunir con las víctimas. Yo fui directamente, junto con el subsecretario Campa, a Nochixtlán. Ahorita les digo el día. Un jueves. Ahorita les voy a decir el día nada más para que el 11 de julio. No, mentiras. Acá está, el 7 de julio. El 7 de julio asistí yo a Nochixtlán. Allí hicimos los primeros compromisos de atención. Quedamos, obviamente ya estaban algunas siendo atendidas, pero primero no tenían confianza ni en nosotros ni en las autoridades locales. Y en esa reunión con toda la asamblea no salieron todas las víctimas, es decir, estaba pues, el pueblo, por decirlo de alguna manera, pero algunas víctimas no querían salir, no tenían confianza de presentarse ante nosotros. Ahí mismo fueron atendidas ese día, ahí estuvo el titular de la Asesoría Jurídica Federal, quien se quedó a apoyar el acompañante. Ahí mismo se atendió a 5 o 6 víctimas ese día que acompañamos. Y prometimos ir la semana siguiente para tomar todos sus datos y definir qué víctimas debían ser atendidas allá y qué víctimas aquí. Esto me lo preguntó la senadora Gómez del Campo al principio y no lo contesté, por cierto, y yo ahorita voy a eso. Después de eso llevamos un equipo base encabezado por el titular de la Asesoría Jurídica Federal. Llevamos un equipo base para tomar la primera información y poder recibir. Fue una reunión, como supieron ustedes, sumamente difícil porque había mucha desconfianza, y por otro lado porque las expectativas, y ahí quizá, y habrá que decirlo todo, quizá a nosotros nos faltó comunicación directa con ellas y poderles exponerlo a lo que íbamos. Esperaban ya un equipo completo médico y nosotros íbamos apenas pues a tomar pues un poco como los datos y la revisión, y entonces en ese sentido fue una reunión muy compleja, de la cual derivó la necesidad de una nueva atención el fin de semana. Ese fin de semana, no traigo aquí las fechas exactas, perdón, pero ese fin de semana fuimos nosotros con una caravana de médicos de la Secretaría de Salud el sábado. Fuimos a un amplio revisión de las personas, y ahí se estuvo determinando la situación. Después de eso, las víctimas solicitaron, hasta ese momento solicitaron que preferían, porque pues estaba medio, como que todavía no era suficiente este tema de la caravana, solicitaron ser atendidas en todo caso en la Ciudad de México. Pero nos presentaron primero un caso. Volvimos a ir a la ciudad de Oaxaca los días, fuimos el subsecretario Campa y yo, y ahí nos entrevistamos con los representantes de las víctimas y una víctima en concreto, una mamá de una víctima, que nos pidieron que trasladáramos a un herido a México, y que ese herido iba a ser la prueba de si podían confiar en nosotros o no. Ya habíamos trasladado a otros, he de decirlo, incluso había habido heridos que se habían acercado a nosotros antes y que habían sido atendidos en el Instituto Nacional de Rehabilitación, etcétera. Pero en este caso ya como comunidad nos presentaron un caso, y este caso fue trasladado al día siguiente a la Ciudad de México, al Instituto Nacional de Rehabilitación, y a partir de este caso nos dijeron sí queremos que atiendan a más personas. Y entonces luego nos presentaron otros 3 casos, y finalmente trajimos a todo este grupo. O sea, fue un proceso, diputado, largo, de generación de confianza y de prueba, donde también hubo problemas de comunicación, he de decirlo, que
generaron a veces dificultad en la operación, y yo lo digo con todo el corazón, posiblemente nos habremos equivocado en algunas ocasiones en la comunicación, en el trato, pero de ninguna manera hemos querido, digamos, hacer algo inadecuado, ¿no? Hemos puesto todo nuestro esfuerzo y sí, seguramente hemos cometido errores en este proceso que son muy lamentables, porque por la gravedad del tema no se debería de cometer ningún error, pero sí, a veces sí hemos cometido algunos en este proceso, sobre todo de comunicación, de no entender a veces a la comunidad, ¿no? O de no sabernos también nosotros dar a entender con perfección con ellos lo que nosotros queremos dar a entender. Entonces sí ha habido a veces esas dificultades, pero por ahí esa ha sido la razón. Y como les decía, el reporte que tengo de hace una hora, más o menos, hora y media, ya se habían sido revisadas hoy 150 personas y ya habían sido trasladados algunos más a distintas especialidades. Pues muchísimas gracias al maestro Jaime Rochín del Rincón, presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Agradecemos su presencia, su exposición ante esta comisión. Decirle que con muchísimo gusto vamos a revisar la Ley General de Víctimas, conscientes de que hay que reformarla para que la comisión pueda hacer un mejor trabajo, un trabajo más eficiente, y también dejar muy claro, y me parecería importante, habiendo sido un tema importante en la anterior reunión y en esta reunión también, la parte de cómo agilizar el reembolso para la gente que pues todo lo dejó muy probablemente en los funerales, y es muy complicado que se les pueda pedir hoy una factura. Me parece completamente ridículo. Haremos todo lo necesario, y si le parece a esta comisión, para que entre todos firmemos un escrito que le hagamos llegar a las autoridades competentes para poder agilizar estos pagos. Me parecería una acción positiva por parte de la comisión, sobre todo porque si pensamos en un punto de acuerdo resultaría tardado, muy tardado, podrían pasar 1 o 2 semanas o incluso hasta 3 semanas. Entonces, si les parece, que mejor hagamos este documento, si ustedes están de acuerdo, así lo circularemos un poco más tarde. Y por otra parte, qué bueno que se haya aprobado este fondo de emergencia por 2 millones de pesos, seguramente se requerirá de más. Compartirle, presidente, esta comisión es una aliada de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Espero que más adelante podamos estar juntos en Nochistlán, Oaxaca, con las víctimas, con los familiares de las víctimas. Nos parece muy importante, como integrantes de esta comisión, poder llevar a cabo esta acción. Muchísimas gracias por la información, y yo espero también que si obtienen más información, porque tenemos información en el reporte hasta el 13 de julio, si hubiese más información, que nos las haga llegar. Muchas gracias. Si le parece, senadora, le mando una información esta misma semana con lo que hayamos determinado, para que tengan, ¿no?, con base en eso, información muy actualizada. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias a todos.